Acerca de los celos y la inseguridad emocional, la dependencia emocional, de la cual nos va a hablar el doctor Juan Carlos Munguía, médico psiquiatra, esta tarde. Les invitamos, sabemos que hay muchísimas personas que nos acompañan esta tarde y que normalmente no están ahí en casa porque trabajan, pues les invitamos para que marquen el 22 35 36 60 o envíen un mensajito al 92 30 para que le consulten al doctor Munguía. Importante ver la situación de los celos o la dependencia emocional, porque definitivamente eso trae serios problemas a las familias. Doctor Munguía, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos y por continuar hablando de este tema de los celos, que ya lo habíamos comenzado antes y que no nos quedó el tiempo, no nos dio el tiempo para terminar el tema, pero que continuamos este día. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias licenciada Delia por nuevamente invitarme a su programa, poder llegar al hogar y podernos conectar con muchas personas, muchos hondureños que viven en el extranjero, que han visto los programas, y pues he recibido muchos comentarios a través de las redes sociales acerca de estos temas que hemos estado abordando aquí en su espacio. Y creo que este de los celos pues dio bastante impacto, porque muchas personas, es más, ayer una amiga me abordó en el supermercado y empezamos a hablar sobre el tema, y yo le dije, bueno, mañana vamos a continuar con el tema, y los celos parece que generan muchas pasiones, precisamente es una pasión. Para iniciar el programa quiero aclarar algunos conceptos bien importantes y hablar de afectividad. Para poder hablar de emociones tengo que hablar de afectividad. La afectividad es simple y sencillamente el conjunto de emociones, de sentimientos, de pasiones y afectos que impregnan nuestra psique o nuestro intelecto y que impactan directamente sobre nuestra personalidad, y esto se transforma en conductas en las relaciones interpersonales que tenemos todos los seres humanos. Comenzando, las emociones. ¿Qué son las emociones? Pues las emociones son ese tipo de afectos que tienen dos características fundamentales. Uno es la intensidad y dos es la brevedad. Y los sentimientos, conceptualmente, también son afectos o energías psíquicas que tienen otras dos características fundamentales que hay que diferenciar. Es que son intensos, pero duran infinitamente en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con las emociones y los sentimientos? Tenemos la tendencia a equivocarnos, a decirle sentimientos a las emociones y confundir las emociones con sentimientos. Y esto es lo que nos generan pasiones que tarde o temprano van a ser energía negativa para nuestra vida, son muy autodestructivas. Igual hay pasiones que son positivas y hay pasiones que son negativas, que también vamos a hablar sobre el tema. Perfecto, doctor. Estaba pensando, mientras le estaba escuchando hablar, acerca de que la violencia en la familia puede provenir de los celos, tanto la violencia en palabras como violencia física, porque la persona, cuando está con esos celos exacerbados, o sea, se inventa cosas, crea cosas en su imaginación, o si no, agranda un suceso que ocurrió. Precisamente los celos vienen de falsas percepciones, de percepciones totalmente distorsionadas, y esto pues impregna toda su psique, el pensamiento, el intelecto prácticamente se anula y pasa a la conducta, a la acción, una acción de tipo destructiva que genera mucho dolor, mucha insatisfacción en las relaciones del núcleo familiar, y obviamente las personas que reciben esta carga energética negativa como son los celos. Obviamente que también la persona que siente los celos es totalmente displacentero, ¿verdad? Nosotros diríamos una hipertimia displacentera, porque la persona está sufriendo, está percibiendo de manera distorsionada, está elaborando pensamientos de manera equivocada y sobre todo nubla el juicio o lo suspende. Y obviamente que sus actos van a ser totalmente negativos y a veces reprochables, ¿verdad? Tanto en la sociedad como para el núcleo familiar. Y esto va a generar obviamente tensiones, hostilidad en el hogar o con las personas que convivimos, y puede llegar a una destrucción de la relación. Pareciera algo simple, sencillo, doctor Munguía, pero por ejemplo cuando se va por la calle,
se va con la pareja y la pareja va viendo diferentes personas o situaciones que se dan en la calle y la otra persona comienza a molestar y a molestar y a molestar. Eso llega a un momento en que llega a enojarse la pareja, pero no solamente es un evento, son eventos repetitivos que llega a suceder en algún momento en que la pareja ya no, la otra persona, la que está recibiendo esa carga negativa de los celos, ya no aguanta más y lo que quiere es largarse de la relación. Exactamente. Los celos precisamente se convierten en una pasión, porque son graduales, van aumentando y permanecen por largo tiempo. Y aparte de eso, también son muy intensos y destructivos. ¿Qué pasa? Que en una circunstancia como lo que usted acaba de mencionar, el cerebro simple y sencillamente responde a estímulos. Y los estímulos son visuales o son auditivos. Si pasa una persona que puede ser atractiva visualmente, pues lo más normal, lo que se espera de una persona afectivamente normal, es que pueda voltearla a ver, claro, o pueda disfrutar de verlo. No quiere decir que haya sentimiento, porque simple y sencillamente se convierte en una emoción, es intensa, pero es breve. Simple y sencillamente responden nuestros sentidos a algo que nos agrada, pero después termina y ya. Ahora, la persona celosa, ante un estímulo de estos, que mira que su pareja, la persona que ama, o que quiere, o que siente que es posesión de ella, porque es una pasión totalmente negativa y obviamente insegura, como decían al inicio del programa, que me gustó mucho, que es inseguridad y falta de intelecto, algo así, entendí. Más que nada de que intelecto, de sesos. Sí, falta de seso. Es muy chistoso, pero es muy cierto realmente. Es cierto, sí. Entonces, la persona que es celosa, ok, capta eso, lo percibe de manera totalmente negativa y totalmente anormal, y descarga todo ese sentimiento que se vuelve en pasión en la persona, en su ser amado. ¿Qué genera esto? Como usted dice, tensión, hostilidad, y obviamente estar a la par de una persona celosa, lo que uno quiere es simple y sencillamente separarse, evitarla y en último caso terminar una relación. Y claro, para las personas que sufren celos, los celos nublan el intelecto. ¿Qué significa? Los sentimientos tienen la gran diferencia con las emociones, que los sentimientos están impregnados de intelecto. El intelecto, entendámoslo por ideas, raciocinio y sobre todo juicio. Cuando el sentimiento es gradual, va creciendo y obviamente se vuelve estable e infinito. O sea que una persona que siente amor lo va a sentir siempre. Y una persona que el amor como sentimiento es expansión y proyección, no es restricción. Ahora, los celos son restrictivos, por eso son tan molestos, hostiles y destructivos. Vamos a ir a una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre estos celos precisamente que hacen muchísimo daño. Hay personas que son tremendamente dependientes en las emociones, de su pareja, y esto hace que la pareja no se consolide, más bien se vaya destruyendo poquito a poquito. Pero vamos a platicar de esto y mucho más cuando regresemos. Esperamos las llamadas telefónicas de ustedes, amigos. Sabemos que están en casa y sabemos que ustedes están pensando muchas cosas sobre el tema que estamos desarrollando con el doctor Munguía esta tarde. Los invitamos a que vamos de esa dependencia emocional que hay de uno a otro en la pareja, y muchas veces hay maltrato, doctor, hay mucho maltrato, pero la persona dice no me voy porque porque necesito a la otra persona en la parte económica o en la parte emocional, pero realmente se necesita en esa parte económica. Yo creo que más bien hay una dependencia hacia esta persona, entonces los dos realmente están enfermos, uno de celos y el otro porque acepta precisamente lo que hace su compañero o compañera. Precisamente se vuelven relaciones totalmente insanas y patológicas.
Para poder entender los celos tenemos que entender las emociones primarias. Las emociones primarias son 3. 1 es el miedo, 2 es la ira y 3 la atracción sexual. Los dejamos ahí porque Ondina Solórzano está en comunicación en esta tarde y después lo tomamos para seguir hablando de ello. Buenas tardes, Ondina. Gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Munguía? Sí, yo quisiera saber cuáles son los factores de la personalidad de alguien para que se vuelva dependiente emocionalmente de otra. Muy bien. Perfecto, le respondes, doctor. Sí, Ondina, gracias por llamar. Precisamente al inicio, antes de tu pregunta, estaba hablando de las emociones primarias, que son 3 fundamentales. 1 el miedo, 2 la ira y 3 la atracción sexual. ¿El miedo qué significa? El miedo es una sensación o una percepción de peligro o de daño. La ira, el segundo, que es también una percepción de ataque o de una violación o de peligro a sus intereses. Y el tercero, que es el fundamental, que es la atracción sexual. Tenemos 3 instintos básicos que funcionan así. El primer instinto es la alimentación, o sea, todo ser humano busca alimentarse. El segundo instinto básico también sería el instinto gregario, que es el instinto de asociarnos, de poder interpretar que necesitamos a las demás personas para poder, para no sucumbir como especie. Y el tercero, que es fundamental, que es el instinto de la sexualidad o de la reproducción. A través de estos 3 instintos o estas emociones básicas o primarias es que nacen los celos. ¿Por qué lo explico así? Cuando una persona se siente atraída en ese instinto por acercamiento o por reproducirse como especie, es muy intenso y fuerte y comienza a tener vínculos o lazos de dependencia en ese sentido. Por eso ustedes, lo que usted decía anteriormente, una pareja, ¿verdad?, que se torna violenta, se torna hostil la relación, a veces a agresiones psicológicas, a veces a agresiones verbales y hasta llega a agresiones físicas. ¿Por qué esa persona no se separa y por qué se va? Porque ese instinto o esa emoción primaria la une de manera inconsciente y no se siente segura si no está con esa persona. Ahora, esos son emociones. Cuando el sentimiento embarga a una persona, recuerden que ya es un nivel de jerarquía donde participa el intelecto. En el intelecto hay ideas, hay pensamientos, hay razonamiento y sobre todo hay juicio. Obviamente, cuando nosotros le impregnamos intelecto a una emoción, la vamos a convertir en sentimiento. Y los sentimientos son positivos o negativos. El primer sentimiento positivo es el amor. Si nosotros amamos a una persona, no le vamos a hacer daño. Si nosotros amamos a una persona, la vamos a dejar en libertad. Si amamos a una persona, vamos a tener una base de confianza. Ahora, si eso falla, entonces comenzamos a tener celos, que se convierte en una pasión. ¿Por qué? Basado en una percepción totalmente falsa o distorsionada de la realidad. El ejemplo que usted graficaba, van por la calle, aparece una persona por ahí visualmente atractiva, lo más normal o esperado es que una persona la voltee a ver. Ahora, una persona celosa, posesiva, destructiva, va a generar conflicto por eso, por una simple reacción emocional de atracción sexual, que es instintivo en el ser humano. Ahora, el sentimiento es otra cosa. El sentimiento es lo que nosotros basamos en la confianza, en la proyección de nuestro ser. Por eso el amor es infinito, nunca termina, y yo creo que el mejor ejemplo de amor es el amor de una madre hacia sus hijos, que es totalmente expansivo y también es de protección, que ya es instintivo en la madre. Me estaba imaginando una familia, doctor Munguía,
en donde hay preferencia por alguno de los hijos, los padres toman preferencia por alguno de los hijos y los demás hijos se sienten celosos y no reclaman, se quedan con eso, se tragan ese sentimiento de cólera porque es más atendido el otro hermano por cualquier razón. O sea, esto viene desde muy pequeño, la situación de celos que va empeorándose a medida que la persona crece si no se le da un tratamiento o los padres no revierten esta situación. Pero tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderlo antes. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta tarde. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Munguía? Sí, hola, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Con mucho gusto. Yo quería preguntarle al doctor si esto, una persona extremadamente celosa, una persona insegura, en algún momento se le va a pasar, o sea, en algún momento va a dejar de estar presionando a la otra persona o estar buscando motivos para estar siempre con ella y estar, involucrándose en todo, pues, porque verá, o sea, voy a compartirles algo y es sobre mi hermano. Sí. Él, su novia hace ya unos añitos salió embarazada, ellos se casaron y todo por la niña y que, bueno, la relación se volvió un poco sofocante en año y medio de haberse casado y pues se separan, pero él siempre estaba pendiente de la niña. Bueno, resulta que ella vuelve a salir embarazada, mi hermano regresa a la casa y por los niños ahora, pero él ha tratado de hacerle ver a ella que lleven las cosas bien, por bien de todos, pero o sea, es una situación sofocante, ella lo ha alejado de nosotros, de la familia, entonces todos queremos ayudar porque no nos gusta la situación de mi hermano y también por lo de los bebés, entonces, ¿será que en algún momento ese tipo de persona deja de ser así o es una enfermedad ya pues que no se le va a quitar? Gracias por su comunicación. Le responde el doctor Munguía en este momento. Es uno de los casos más cotidianos, ¿verdad? Precisamente cuando yo les explicaba las tres emociones básicas, que es el miedo, la ira y la atracción sexual, en base a esas tres comienza la inseguridad. ¿Qué pasa en el caso particular de la televidente? Los celos indican miedo, enojo e inseguridad para el objeto en el cual proyectamos el supuesto amor. En el caso de su hermano, ¿verdad?, que se dio por una situación X, que de repente lo que sucede es que confundimos el sentimiento con emoción. La atracción sexual es una emoción. Entonces, eso nos lleva a tener relaciones sexuales y de las relaciones sexuales sin protección, obviamente surgen las personas, surgen niños, ya surge otro ser que nada tiene que ver con esas pasiones o con esas inseguridades. Ahora, ¿qué es lo que denota los celos? Es falta de madurez en la personalidad. Y recuerden que la personalidad es un constructo. La personalidad se va construyendo a partir del tiempo. Yo lo llamo así, el cerebro o la corteza prefrontal, que es la que realmente nos ubica en la sociedad, la que nos da las reglas sociales, la que nos limita el comportamiento y es la que nos hace pensar antes de actuar, es la última parte del cerebro que logra su desarrollo o su maduración total. ¿A qué edad? Nada menos que a los 21 años, por eso en las leyes, ¿verdad?, los 21 años es la mayoría de edad, porque a esa edad, a los 21 años precisamente, se espera que la corteza prefrontal haya logrado su total madurez. Y por eso una de las potestades que protege la ley es precisamente el casarse, las nupcias. Una persona hasta que cumple 21 años puede decidir casarse, precisamente por eso, porque casarse es una decisión cualitativa que requiere mucha madurez en la personalidad y sobre todo estabilidad afectiva. Pero si eso no se logra, claro que se puede llegar a lograr, porque el cerebro
es plástico. El cerebro puede transformarse, el cerebro, las ideas y el pensamiento pueden modificarse. Hoy tenemos ideas totalmente erróneas, podemos estar percibiendo de manera distorsionada la realidad, pero a través de un proceso psicoterapéutico la persona puede volver a restablecer la confianza en sí mismo, la confianza en los demás y alcanzar la madurez de la personalidad que todos necesitamos para poder tener una buena convivencia y obviamente practicar y extender el amor como debe de ser, no relaciones insanas o patológicas. Bueno, vamos a una pausa, pero el doctor ha dicho algo en este momento, o sea, a través de un tratamiento psicológico o psiquiátrico, una persona por sí no cambia a nadie. Vamos a platicar de eso con el doctor porque muchas veces se crea la relación de novio, de noviazgo, y dice la persona tiene algún problema, dice no, yo lo voy a cambiar. Eso definitivamente no es verdad. Si la persona quiere cambiar, tiene que buscar ayuda para cambiar y ha decidido a cambiar. Pero eso lo vamos a tratar cuando regresemos. Vamos a invitarles para que sigan llamando al 2230. Con el doctor Juan Carlos Munguía, médico psiquiatra. Seguimos invitándoles a ustedes, amigos, para que marquen el 2235-3660 y le puedan consultar. Hablamos de los celos y de esa dependencia de sentimientos. Pero dejábamos una pregunta cuando nos fuimos a los mensajes, y es el hecho de que cuando una persona se pone de novio con alguien o de novia y la persona tiene problemas de celos, dice yo lo voy a cambiar, o sea, con el cariño, con todas mis atenciones, yo voy a quitarle eso. Y yo creo que ahí se está cometiendo un grave error. La persona se casa y esta situación, en lugar de reducirse, se acentúa. Y es más, le decía, doctor, antes de que viniéramos al aire, la persona generalmente que cela también engaña, y esto se convierte en una patología realmente fuerte. Ok, de esas dos preguntas que acaba y esos señalamientos son muy importantes. Primero, los celos, la base es inseguridad. Una persona que cela a su pareja y que también es infiel, su base de estructura de personalidad es inseguro. Y eso se vuelve totalmente hostil, patológico y obviamente termina en generar mucha desdicha e insatisfacción en su pareja. Si esta persona cela y para agravarla le es infiel, el único mensaje que está mandando es inseguridad. Y obviamente que los celos, como parten de emociones primarias, y los celos lo único que significan son conflictos intrapsíquicos de tipo emocional, tienen que abordarse de manera profesional a través de un proceso psicoterapéutico. Usted al inicio del programa hacía una pregunta, una acotación muy importante, y es que los celos surgen desde que estamos pequeños. Vamos a hablar de eso después de la llamada, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a atender esta llamada. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Munguía? Buenas tardes. Buenas tardes, Doris. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una consulta al doctor. Sí. Yo tengo un novio. Hola, Doris. ¿Se interrumpió la llamada? Desde que yo tengo un hijo y él empezó a celarme con mi expareja y los celos son todos por él. Él me echa en cara que yo tuve algo que ver con él antes y que tuve un hijo de él. Entonces hay varios problemas por eso. Él hablamos, pero luego vuelve siempre a celarme con eso. Doris, ¿cuántos años tiene su hijo? Entonces quiero saber qué podría hacer en este caso, porque ya he hablado muchas veces con él, pero no cambia. Doris, una pregunta. ¿Cuántos años tiene su hijo, el que lo cela con su actual pareja? ¿Mi hijo? Sí, ¿cuántos años tiene? 3 años. Ah, bueno, ok, muy bien. Bueno, les hablaba anteriormente
en el caso de un niño de 3 años que cela a su madre, precisamente pues por estas tres emociones primarias, que el miedo a la separación, la ansiedad de separación, y obviamente mira a una persona extraña de su hogar, que cerca de su madre, entonces esto le genera inseguridad y miedo de perder a su madre. A la edad de 3 años, el niño todavía está en ese proceso de maduración de poder entender que la madre es un ser separado de él. Todavía el niño siente en ese egocentrismo que la mamá le pertenece. Ahora, ahí lo que hay que hacer, Doris, es un proceso psicoterapéutico con el niño y usted. Porque los niños, aunque tengan 3 años, van entendiendo y van comprendiendo, ¿verdad?, que los amores o esa necesidad de seguridad, quien se la va a brindar obviamente es su madre, pero que su madre también es independiente y es autónoma, y que él también en algún momento va a llegar a ser independiente y autónomo. ¿Qué significa eso, Doris? Que a los chicos desde muy temprana edad hay que comenzar a ayudarles, a acompañarles en ese proceso de poder resolver demandas pequeñas, por muy pequeñas, pero que para un bebé, para un infante, son inmensas. Si usted lo acompaña a que él pueda resolver esas demandas, está haciendo una base sólida para la seguridad del niño desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional. Y obviamente, ¿verdad?, no ocultar la relación con su nueva pareja, todo lo contrario, que la nueva pareja comience a hacer el rol que le corresponde, si va a acompañar su vida, que va a ser su padre, que también son relaciones sanas, constructivas y sobre todo de acompañamiento y de fortalecimiento, de no sentir miedo, porque el miedo es una emoción muy primaria. Usted tiene que quitarle ese miedo, que usted está con él, que el amor siempre va a estar con él, pero que también existen otras personas a las cuales hay que proyectarle el amor. Tiene una llamada telefónica. Buenas tardes, gracias por esperar. ¿Cuál es su consulta para el doctor Munguía? Gracias por esperar. ¿Cuál es su consulta para el doctor Munguía? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Cristóbal Bustamante y quería preguntar la diferencia entre una personalidad celotípica y una personalidad con dependencia emocional. Perfecto. Los celos, lo he planteado anteriormente en el programa, son patológicos totalmente. Y las dependencias emocionales surgen de los tres instintos básicos. ¿Qué es lo que sucede con una personalidad dependiente? Es una persona que siempre va a tener miedo, siempre va a tener ira y va a confundir la atracción sexual con amor. ¿Qué significa esto? Bajo un proceso de psicoterapia, estos 3 conflictos fundamentales en una persona por dependencia emocional tiene que encontrar su independencia, su autonomía y comenzar a tener relaciones totalmente sanas, con lo que no confundir la emoción de la atracción sexual con el sentimiento de amor. Son 2 cosas totalmente diferentes. Pero eso, Cristóbal, significa que todos tenemos que ir madurando con el tiempo, con las experiencias y con un acompañamiento profesional que vaya superando. Primero, identificar el conflicto, porque las personas albergan muchos conflictos desde la infancia. Una vez que identificamos el conflicto, lo elaboramos. Una vez que lo elaboramos, lo confrontamos con la realidad, que esa es la parte más difícil y más terapéutica. Y una vez que confrontamos y le volvemos a la persona segura, queda el último paso, que es la curación, que es la superación del conflicto, y la 5ª etapa, que sería el establecimiento de relaciones totalmente sanas y no confundir el sentimiento con emociones y que las pasiones se vuelvan totalmente positivas. Vamos a ir a una pausa y vamos a invitarles, amigos, para que atiendo con el doctor Juan Carlos Munguía. Continúen llamando al 2235-3660 o enviando mensajitos al 9230. Y quedó una pregunta desde hace un ratito, doctor, acerca si esa preferencia por un hijo hace que los demás, si hay 3 en casa, digamos, los 2 restantes sienten mucho celo porque los padres prefieren a uno. Bueno, eso, cuando un padre
tiene una preferencia afectiva hacia uno de los hijos, precisamente le denota inmadurez en su ámbito afectivo, y es egocentrismo. Cuando una persona tiene preferencias en uno de sus hijos, significa que está proyectando el déficit de amor que ha tenido hacia uno de los hijos, y se vuelve totalmente injusto, porque los hijos tienen que tener un equilibrio emocional y sentimental equitativo de amor hacia todos. Pero cuando un padre no solo ejerce eso, sino que lo perciben los demás hermanos, le está provocando un grave daño y un grave conflicto de tipo emocional y sentimental. ¿Qué sucede con estas cosas? A mí en la consulta, en mi experiencia, me ha tocado problemas de ese tipo, que he tenido que abordar esos conflictos de parte de los hermanos. Vamos a atender una llamada telefónica de María González. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Munguía? Buenas tardes, doctor. Quería hacerle una consulta. Mire que yo tengo 1 año y medio de tener novio, pero antes yo tuve otra relación de la cual yo tuve un hijo. Pues mi novio actual ahora me recalca mucho que yo tuve algo que ver con este hombre antes, que porque tuve un hijo con él, que me saca muchas cosas en cara, como por celos, tuvimos muchos problemas por celos, pero por mi pareja anterior. Entonces hemos hablado varias veces, pero él no cambia. Muy bien, para María González. María, el reclamo de él es totalmente ilegítimo. ¿Ilegítimo por qué? Porque la relación que usted tiene actualmente con él es un nuevo capítulo en su vida y en la vida de él. Ahora, los capítulos anteriores de su vida no tienen nada que ver con él. ¿Qué denota esto? Inseguridad e inmadurez en su personalidad. ¿Qué le sugiero yo? Bueno, si esta persona lo está torturando tanto, le está haciendo estos reclamos ilegítimos y la relación se vuelve totalmente hostil, ahí el único camino sería una psicoterapia de pareja, en el cual a él también se le aborde, porque obviamente él ha sido dañado, ha tenido algún déficit de tipo afectivo, sentimental, y por eso se convierte como en un niño, ¿no? En un niño celoso, que por qué tuvo primero al otro hermano. Entonces yo creo que esto es importante, que usted lo aborde, ¿verdad?, con toda la seriedad del caso, con toda la tranquilidad y sobre todo la madurez. Hablar con él y plantearle la solución, que sería psicoterapia de pareja, para que puedan él, sobre todo, confrontar ese conflicto y poderlo superar. Y usted, pues, su relación sería mejor, no sería tan hostil ni desgastante. Y bueno, yo creo que estas cosas se hablan así con serenidad y con madurez tanto suya como de él, y si él no ha alcanzado todavía esa madurez, creo que lo podemos acompañar para que llegue a eso y ustedes tengan una mejor relación. Yo imagino que esta recomendación que está dándole en este momento a María va para todas aquellas parejas, doctor, que hay muchos celos en estas parejas y que tienen muy mala relación. Totalmente, los celos, lo vuelvo a repetir, son conflictos intrapsíquicos de tipo emocional que se convierten en sentimiento y en pasión destructiva. ¿Qué significa esto? ¿Tiene solución? Claro que tiene solución. Los conflictos intrapsíquicos simple y sencillamente se identifican, se elaboran, se confrontan y sobre todo se superan. ¿Cuál es el mensaje? Todas las personas que están padeciendo de celos y que han tornado hostil y difícil su relación interpersonal con sus parejas, tiene solución. ¿Cuál es la solución? A través de psicoterapia de pareja, para poderlo superar. Doctor, ¿cuáles son las formas que tienen las personas de comunicarse con usted? Bueno, hay 2 formas. Mi número telefónico es el 32 29 16 39, o pueden comunicarse a mis 2 correos electrónicos. El primero, que es todo mi nombre, Juan Carlos Munguía Hernández, todo pegado y minúscula, @yahoo.es, o al correo institucional jmunguia@una.edu.hn.
Gracias, doctor. Lo esperamos la próxima semana para que nos hable sobre otro tema. Ok, muchas gracias a ustedes y por haberme dejado entrar a sus hogares. Vamos a la pausa, amigos, invitándoles para que manden al 89.